Abrió los ojos por primera vez. Aquel mundo lleno de luces indistintas y formas borrosas parecía un caos sin sentido, y sin embargo, lo atrajo como un imán. El pequeño cachorro, con su pelaje suave y abundante, movió una pata hacia adelante, apenas consciente de lo que hacía. Era la primera chispa de curiosidad, la primera chispa de vida. En sus primeros días solo buscaba el calor. El borde frío de la jaula se sentía como un límite insalvable, pero eso no le detenía. Su pequeña nariz olfateaba con desesperación, y sus ojos, grandes y brillantes como dos luceros, empezaban a distinguir las sombras que se movían más allá. Cada día, sus patas lo llevaban un poco más lejos, y cada día empezaba a percibir que había algo más allá de esas paredes metálicas. Algo más allá de aquel insípido olor a opresión. ¿Por qué mis hermanos lloran? ¿Por qué todo se siente tan pesado, tan sofocante? Pensó una vez. Aún no entendía el dolor, pero lo escuchaba en los lamentos de otros animales a su alrededor. Por primera vez, supo que no estaba solo. Otros sentían como él, otros sufrían como él. Fue en la profundidad de esa tristeza colectiva que algo nuevo nació en su interior. Un pensamiento tímido pero persistente. ¿Y si no tiene que ser así? ¿Y si podemos hacer algo diferente? Esa pregunta, al principio pequeña y temerosa, pronto se convirtió en una llama, un llamado a la esperanza, un giro hacia la resistencia. Había algo especial en aquel pequeño ser. Su mirada reflejaba una sabiduría inesperada, casi intemporal. En medio de aquel criadero, donde el olor de la desesperanza impregnaba cada rincón, él empezó a buscar alivio, buscar cambio. Y aunque sus hermanos estaban demasiado cansados, demasiado rotos para intentarlo, él no se rendía. No aún. Fue entonces cuando una figura lo encontró. No era un humano ni uno de los otros animales del criadero. Era algo más. Una presencia ligera pero firme, que irradiaba calma. ¿Qué haces?, preguntó aquella alma, conocida como Soul. Busco algo. ¿Qué buscas? El pequeño inclinó su cabeza mientras reflexionaba. No sé exactamente. Algo que me haga sentir más libre, más yo. Soul observó al cachorro con ternura. Era un pequeño ser vulnerable, pero su espíritu brillaba con una fuerza que resaltaba incluso dentro del caos que los rodeaba. Fue así como comenzó su relación. Soul se convirtió en su guía, la voz tranquila que lo ayudaba a encontrar camino en medio de la opresión. «Si quieres salir de aquí», dijo Soul una noche mientras la lluvia caía sobre el techo de lámina. «Tendrás que seguir observando, ver los patrones y confiar en el momento adecuado». Hart, como empezó a ser conocido debido al pequeño sticker en forma de corazón que una vez alguien pegó sobre su pelaje, hizo justamente eso. Observó, planificó y esperó. Había días en que el frío hubiese podido quebrar incluso al más fuerte. Días en que la desesperanza era como una nube oscura que hacía temblar su pequeño cuerpo. No estás solo, Hart. Susurraba. Incluso las llamas pequeñas pueden iluminar la oscuridad. El día del primer escape fue un día lluvioso y caótico. Los sonidos de los carceleros luchando con el ganado se mezclaron con el estruendo de los truenos. Hart aprovechó una cerca corroída que había identificado semanas antes, un punto débil en aquella prisión donde había nacido. Cavó y cavó hasta que finalmente vio la luz del exterior. Pero no era suficiente para él huir solo. Volvió un pequeño momento antes de escapar por completo, intentando convencer a sus compañeros. «Miren, es posible. Podemos salir de aquí. Podemos ser libres». Algunos lo miraron con incredulidad y miedo. Otros, paralizados, no se atrevieron a caminar hacia esa posibilidad. Pero un grupo, inspirado por su valentía, lo siguió. El aire fresco de la libertad era diferente de todo lo que había experimentado. Era agrio, frío, metálico, pero también dulce. Por primera vez, sus patas tocaron tierra húmeda y blanda. Corrían sin rumbo, pero corrían juntos.
Cada latido de su pequeño corazón resonaba con fuerza. Cada movimiento era una declaración de vida. Pero Hart, incluso en su libertad, no podía ignorar los ojos que dejó atrás. Las miradas tristes de sus compañeros que aún estaban encerrados eran como una espina que le susurraba que su tarea no había terminado. El recorrido de Hart era cada vez más peligroso. Día tras día, él estudiaba el entorno, ideando maneras de liberar a más perros. Su inteligencia, su instinto y su conexión con Soul eran su mayor fuerza. Pero también sabía que cada día que pasara, su cuerpo podía colapsar. Había nacido en circunstancias adversas. Cada dificultad había sembrado semillas de deterioro en él. Su pelaje, aunque hermoso, empezaba a perder brillo. Sus patas estaban desgastadas, pero su corazón seguía latiendo con fuerza. En una ocasión, mientras intentaba liberar a un grupo más grande, fue atrapado. Las personas encargadas del criadero lo tomaron con fuerza y lo lanzaron dentro de una camioneta, junto con otros perros destinados para el matadero. Allí, rodeado de sus compañeros temblorosos y aterrorizados, Hart miró hacia Soul. «No puedo rendirme ahora», dijo con voz entrecortada. «Por favor, ayúdame a encontrar una manera». Lamentablemente, Soul no podía intervenir físicamente, pero sus palabras eran suficientes para mantener la esperanza viva. «Exactamente aquí, Hart», dijo suavemente. «Es donde más importa tu espíritu, donde más importa tu decisión de seguir adelante». La camioneta avanzaba por un camino oscuro y siniestro, alejándose de toda posibilidad de rescate. Pero fuera de aquel túnel de desesperanza, un grupo de personas que había presenciado toda la conmoción fue testigo de la historia de Hart y se cuestionaron. Algo en sus acciones resonaba profundamente en los testigos que habían volteado la mirada hacia el sufrimiento. ¿Qué pasará con Hart?, se preguntaban. Y esa pregunta fue un catalizador. Un grupo de personas, de diferentes orígenes y circunstancias, empezó a moverse, a investigar, a actuar. La historia de Hart y Soul no terminó en la oscuridad de aquella camioneta. Su destino está marcado por la esperanza, por aquellos ojos abiertos que decidieron no ignorar más el sufrimiento de los pequeños seres que luchan por vivir. Porque incluso las acciones más pequeñas tienen el poder de cambiar el mundo.